Panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Hola YouTube, ¿cómo estás? En el día de hoy voy a explicar sobre la Revolución Mexicana, ya que fue un evento muy importante para México. Sinceramente, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz. ¿Quién es Porfirio Díaz? Ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos, tanto económicos como sociales, y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición del gobierno cobró relevancia entre la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Claro, ellos siempre hacían victoria. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones, en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, que son ellos, dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, en lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de ese suceso se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalia Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades renunciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo después de derrotar a la convención. Los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios
Zapata en 1919, Carranza en 1920 y Villa en 1923. Y por último, Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana. Algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo Huerta. O en 1924 con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunos que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 1440. Pero el tema no acaba hasta aquí, ya que nos vamos a profundizar un poco en el tema, ya que les expliqué la Revolución Mexicana general. Vamos a meter un poquito más a detalle. Por ejemplo, qué pasó con los antecedentes económicos, sociales y culturales. También políticos. En los antecedentes sociales, durante el gobierno de Díaz Morí, existían numerosos latifundios y el 80% de la población mexicana dependía del salario rural. Además, las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares, en los que se otorgaban los salarios de los trabajadores en mercancía. Mediante este sistema se lograba que los trabajadores alcanzaran tal cantidad de crédito que quedaban endeudados de por vida. Este sistema, junto con prácticas que eran cotidianas como la contratación por engaño o la adjudicación de una deuda inexistente, es conocido como enganche. Sistema que involucraba elementos coercitivos, extraeconómicas y extralegales. La penosa situación de muchos campesinos y grupos indígenas en vísperas de la revolución fue ampliamente denunciado en el libro México Bárbaro de J.K. Thorpe. Los antecedentes culturales. Desde el principio del siglo comenzó a cuestionarse el positivismo, ideología que mantenía al grupo en el poder, lo que llevó al descrédito del darwinismo social. Fue entonces cuando la mayoría mestiza comenzó a reclamar mayor participación en la toma de decisiones. Además de que el grupo, los científicos, dejó de ser visto como de congénitamente superior o el único capaz de dirigir el gobierno. Los antecedentes políticos del sistema político del gobierno de Díaz sufrió una severa crisis debido al envejecimiento del presidente y su camarilla, conocidos comúnmente como los científicos, lo que lo volvió un sistema excluyente al que no tenían acceso las nuevas generaciones. Por otro lado, el sistema político de Díaz se había basado entre su grupo cercano y los seguidores de Bernardo Reyes, conocidos como reyistas. Pero debido a la avanzada edad del presidente, la cuestión de la sucesión presidencial cobró más importancia. Así, los científicos redujeron el poder político de los reyistas, quienes pasaron entonces a ser miembros de oposición. También la revolución maderista, que es otro tema de la revolución mexicana. El 14 de noviembre, Toribio Ortega, acompañado de cerca de 70 hombres, se adelantó en la lucha armada debido a que se había sido descubierto y se había ordenado su aprehensión, por lo que se rebeló contra el gobierno federal en la localidad de Cuchillo Parado, en el estado de Chihuahua, uniéndose posteriormente a otro grupo rebelde maderista. O también pláticas entre maderistas y el gobierno, que por así decirlo dice que el padre de Madero y su hermano Gustavo se reunieron con José Yves Limatour, ministro de Hacienda y Crédito Público en Nueva York. Durante el encuentro le entregaron una propuesta de la Junta Revolucionaria en donde se pedía al gobierno la adopción de la no reelección, la renuncia del vicepresidente, la democratización del gobierno y que se garantizará la libertad política. También una de las cosas muy importantes fue el asesinato de Emiliano Zapata. Para acabar con el movimiento de Zapata, Carranza comisionó al general Pablo González Garza para que realizara una campaña de exterminio en la población. Las precarias situaciones de los habitantes, atenuadas por hambrunas y epidemias, también diezmaron a la población
Pero el movimiento zapatista persistió, por lo que González urdió un plan. Jesús María Guajardo, un coronel auxiliar de González, estando borracho o fingiendo estarlo, arremetió contra Carranza y González, cerciorándose de que un prisionero zapatista lo escuchase y más tarde le permitiera huir. Cuando Zapata se enteró de lo dicho por Guajardo, lo invitó a integrarse en sus filas. Luego de una serie de negociaciones y de que Guajardo mandara asesinar a varios ex zapatistas, a los carrancistas, como muestras de sus supuestas intenciones, se concertó una reunión para sellar la supuesta alianza en la hacienda de Chinameca. El 10 de abril de 1919, cuando Zapata cruzó el portón, un clarín tocó el saludo y los 10 soldados de la Guardia de Honor que presentaban armas le dispararon simultáneamente a Guajardo. Fue ascendido a general y recibió de Carranza 50.000 personas por notables servicios en el ejercicio de sus funciones militares. Y bien, básicamente esto es todo lo que tienen que saber de la Revolución Mexicana, una de las épocas más enrolladas. Sí, lo sé, fue lo de la Revolución Mexicana, fue todo un enrollo. Todos contra Carranza, todos contra Huerta, todos contra Zapata, fue todo un rollo. Alianzas con otras. Sinceramente, si hubiera estado en esa época, no hubiera vivido. Y me alegra que se hayan quedado hasta el final, ya que espero que esta explicación les haya ayudado mucho. Yo soy Vigo Valentín y nos venimos despidiendo.